Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, o al menos intentándolo, porque hoy vamos a hablar de algo que toca la fibra de muchísimas personas. Y es que, bueno, vamos a ser honestos, la vida a veces nos golpea, ¿verdad? Nos pone a prueba de maneras que ni imaginábamos. Y hoy quiero compartir con ustedes una historia que es muy personal, pero que creo que puede resonar en muchos. Vamos a sumergirnos en uno de los momentos más desafiantes de mi existencia, un periodo donde sentí que mi salud mental estaba en una batalla constante, y cómo, desde las profundidades, intenté luchar por recuperarla. Si este tema te interesa, o si alguna vez te has sentido así, quédate conmigo. Y si aún no lo has hecho, te animo de corazón a que te suscribas al canal. Cada semana traigo contenido que espero pueda ser de utilidad, de compañía o simplemente de inspiración. Imaginen un día normal, o al menos lo que solía ser un día normal. De repente todo se desmorona. No hablo de una crisis puntual, sino de una acumulación, una bola de nieve que crece y crece hasta que te aplasta. Para mí, ese momento llegó hace un tiempo y fue brutal. Empezó de forma sutil, como una sombra que se cernía sobre mí. Pequeñas cosas que antes no me afectaban, de pronto se convertían en montañas insuperables. La alegría se volvió esquiva y la apatía, mi compañera inseparable. Recuerdo sentirme desconectado de todo y de todos, incluso de mí mismo. Era como estar dentro de una burbuja transparente viendo el mundo pasar, escuchando las voces, pero sin poder interactuar realmente. Una soledad profunda que, paradójicamente, te acompaña incluso cuando estás rodeado de gente. La salud mental, a veces, la descuidamos porque no la vemos, ¿verdad? No es una pierna rota que podemos vendar, ni una fiebre que podemos medir con un termómetro. Es algo más etéreo, más complejo, pero no por ello menos real o menos doloroso. Y en ese momento sentí que mi mente se había convertido en un campo de batalla. Pensamientos negativos que se repetían en bucle, dudas constantes, miedos irracionales que me paralizaban. Sentía que no era suficiente, que estaba fallando en todo, que no merecía la felicidad. Y lo peor de todo, es que no sabía cómo parar esa vorágine. Intentaba seguir con mi rutina, con mi trabajo, con mis compromisos, pero por dentro era un desastre. Me sentía como un actor mal interpretando su papel, fingiendo que todo estaba bien cuando por dentro me estaba desmoronando. Los síntomas se manifestaban de muchas formas. La falta de energía era abrumadora. Levantarse de la cama se convertía en una hazaña titánica. Dormir no era un descanso, era una tortura, ya fuera por insomnio o por pesadillas que me dejaban agotado al despertar. El apetito desaparecía o se volvía voraz, sin control. Mi capacidad de concentración se evaporó. Las conversaciones se volvieron un esfuerzo titánico, porque mi mente divagaba constantemente, atrapada en sus propios laberintos. Empecé a evitar situaciones sociales, porque sentía que no tenía nada que aportar, que iba a ser una carga. Y esa evitación, lo sé ahora, solo alimentaba el problema, creaba un círculo vicioso del que era muy difícil salir. Hubo días en los que la simple idea de enfrentarme al mundo me provocaba una ansiedad paralizante. El corazón se aceleraba sin motivo aparente, el pecho se oprimía, sentía que me faltaba el aire. Eran ataques de pánico y eran aterradores. Te hacen sentir que vas a morir, o que te vas a volver loco. Y en esos momentos, la sensación de impotencia era total. No entendía qué me pasaba, por qué me pasaba, ni cómo podía detenerlo. Me sentía a la deriva, un barco sin timón en medio de una tormenta embravecida. Y claro, cuando te sientes así, es fácil caer en la tentación de aislarte. De pensar que eres el único que está pasando por algo parecido. Que nadie te entiende. Que eres un bicho raro. Pero ese es uno de los engaños más crueles de la salud mental. La verdad es que muchísima gente pasa por momentos difíciles. La diferencia está en cómo reaccionamos, en cómo buscamos ayuda y en cómo aprendemos a navegar esas aguas turbulentas. Mi camino hacia la recuperación no fue lineal, ni mucho menos. Hubo pasos hacia adelante y luego, inevitablemente, pasos hacia atrás. Al principio, la negación fue una gran barrera. Pensaba que era una fase, que ya pasaría, que no necesitaba ayuda profesional. Que podía resolverlo yo solo. ¡Qué ingenuidad la mía! Resistirse a pedir ayuda es como intentar apagar un incendio con un vaso de agua.
El primer rayo de esperanza llegó cuando finalmente me di cuenta de que no podía más. Que la lucha interna me estaba consumiendo. Y fue entonces, con una humildad forzada, que empecé a buscar ayuda. Hablé con un amigo de confianza, alguien que me escuchó sin juzgar, y que me animó a dar el siguiente paso. La terapia. Para muchos la palabra terapia todavía tiene un estigma. Pero déjenme decirles algo, la terapia es una herramienta poderosa. Es un espacio seguro para explorar tus pensamientos, tus emociones, tus miedos sin filtros. Es un lugar donde te ayudan a entender el porqué de tus reacciones, a identificar patrones de pensamiento que te hacen daño y a desarrollar estrategias para enfrentarlos. Mi terapeuta fue clave. Me enseñó a reconocer mis pensamientos negativos como lo que eran, solo pensamientos. No verdades absolutas. Me enseñó a cuestionarlos, a desmontarlos, a reemplazarlos por otros más realistas y compasivos. Aprendí técnicas de relajación de mindfulness que me ayudaban a anclarme en el presente cuando mi mente se disparaba hacia el futuro con preocupaciones o hacia el pasado con arrepentimientos. La respiración profunda se convirtió en mi aliada secreta. Parecía algo tan simple, pero era increíblemente efectivo para calmar mi sistema nervioso. Además de la terapia, empecé a prestar más atención a mi cuerpo. Me di cuenta de que mi salud física y mi salud mental estaban intrínsecamente ligadas. Empecé a hacer ejercicio, aunque al principio fuera solo una caminata corta. El movimiento físico, por muy pequeño que fuera, liberaba endorfinas, esos neurotransmisores que nos hacen sentir bien. También empecé a cuidar mi alimentación, a priorizar alimentos nutritivos que me dieran energía, en lugar de recurrir a la comida como un consuelo temporal. Y el sueño, aunque seguía siendo un desafío, empecé a establecer rutinas para intentar mejorarlo. Pero quizás lo más importante y lo más difícil, fue aprender a ser amable conmigo mismo. Dejar de lado la autocrítica feroz, el perfeccionismo paralizante. Entender que cometer errores es humano, que tener días malos es normal, y que merecía el mismo amor y la misma compasión que le daría a un amigo en apuros. Empecé a practicar la autocompasión, a hablarme a mí mismo como lo haría con alguien a quien quiero. Hubo momentos de recaída, claro. Días en los que sentía que volvía a caer en el abismo. Y en esos momentos, la clave no era lamentarme o castigarme, sino reconocerlo, aceptarlo y recordar todo lo que había aprendido. Recordar que ya había superado esto antes y que tenía las herramientas para volver a hacerlo. Era como si me hubiera caído y me hubiera raspado la rodilla. No me quedaba tirado llorando, sino que me levantaba, limpiaba la herida, la desinfectaba y seguía caminando, quizás un poco más cojo al principio, pero avanzando. También me di cuenta de la importancia de mi entorno. Rodearme de personas que me apoyaran, que me entendieran, que me sacaran de mi caparazón. A veces solo la compañía de alguien que te quiere, sin necesidad de muchas palabras, puede ser un bálsamo para el alma. Y aprender a decir no a compromisos que me abrumaban, a poner límites sanos en mis relaciones, también fue fundamental. Hoy no puedo decir que esté curado para siempre. La salud mental es un camino continuo, una gestión constante. Pero sí puedo decir que he aprendido a manejar mis batallas. Que ya no soy rehén de mis pensamientos oscuros. Que he construido un arsenal de herramientas, de estrategias, de recursos internos que me permiten navegar por las tormentas de la vida con más fortaleza y resiliencia. He aprendido a escuchar a mi cuerpo, a mi mente, a mi corazón. Y sobre todo he aprendido que pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de una inmensa valentía. Es un acto de amor propio. Sé que el camino puede ser largo y arduo, y que a veces uno se siente completamente solo en esa lucha. Pero quiero que sepas que no estás solo. Hay esperanza. Hay ayuda disponible. Y lo más importante, tú eres más fuerte de lo que crees. Los momentos difíciles no nos definen, nos moldean. Y si aprendemos a lidiar con ellos, podemos salir de ellos más fuertes, más sabios, y con una apreciación más profunda de la vida y de nosotros mismos. Así que, resumiendo, hemos hablado de la importancia de reconocer los síntomas de la lucha por la salud mental, de la valentía que implica buscar ayuda profesional, de las herramientas que podemos adquirir para manejar esos momentos, y de la crucial autocompasión. Espero de verdad que esta conversación, aunque sea desde mi experiencia, te haya aportado algo. Quizás te haya hecho reflexionar, o quizás te haya recordado que hay luz al final del túnel.
Muchas gracias por acompañarme en este vídeo, por dedicarme tu tiempo y tu atención. Si este tema te ha tocado de alguna manera, o si tienes alguna experiencia que quieras compartir, te invito a que lo hagas en la sección de comentarios. Tu historia puede ser la inspiración que otra persona necesita para dar ese primer paso. Y si te ha gustado este contenido, si crees que puede ser útil para alguien más, por favor, dale un gran me gusta, compártelo en tus redes sociales, y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Me ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de contenido. Cuídense mucho, cuiden su mente y hasta la próxima.